En este video vamos a revisar lo que son los determinantes, cómo operar y algunas propiedades. Pero antes quiero recordar cuál es la notación de matrices y voy a cambiar en algunos casos de notación. Entonces, antes teníamos esta notación que tenemos una matriz A es igual a un paréntesis grandote y todos los elementos arreglados en un rectángulo de tamaño n por m. Pero estos son de hecho vectores, les vamos a llamar vectores columna y los podemos escribir entonces en términos de los vectores columna. Hay m de ellos, lo podemos escribir la matriz de esta manera, ¿no? Como una especie de vector de vectores, como lo hacemos con los arreglos en Julia justamente. También podemos tomar la misma matriz y fijarnos ahora en los renglones o en las filas, y eso nos va a dar también un vector que sea un vector columna formado por vectores renglones a los que les puse una apóstrofe aquí para recordar que son vectores columnas. En general voy a trabajar con estos, con los vectores, para recordar que son vectores renglones. En general voy a trabajar con los vectores columna, pero absolutamente todo lo que vamos a ver aquí va a ser equivalente trabajarlo con vectores columna como con vectores renglón. Entonces, a veces incluso escribiré así y simplemente haré la aclaración de que me refiero a vectores renglón en vez de vectores columna, y en realidad lo que voy a estar escribiendo es esto, simplemente para facilitar el que quepa bien en la pantalla. Ok, entonces ahora voy a enunciar un teorema, no lo voy a demostrar, pero puedo decir que existe una única función de A, de una matriz A de n por n, para matrices cuadradas que tiene las siguientes propiedades, ¿no? Entonces, para cada tipo de matrices, o sea, para cada grado, le vamos a llamar grado de la matriz cuando sea un cuadrada. Entonces simplemente no necesitamos decir que es de n por n, podemos decir simplemente n, es de grado n. Para cada una de ellas existe una función que le vamos a llamar determinante y que tenga las siguientes propiedades, ¿no? Es única la función y esa es la parte que no voy a mostrar que sea única, pero es. Entonces créanmelo, si no, pues vayan y pregúntenle a su profesor de álgebra lineal. Bueno, entonces la primera propiedad es que todo esto es solamente la notación. Es el determinante de A. También lo podemos escribir como con rayitas aquí y meter adentro la matriz. O el determinante de los vectores columna o de los vectores renglón. Todas son equivalentes. Entonces va a tener las siguientes tres propiedades que son aplicables tanto a los vectores columna como a los vectores renglón. Es importante eso. O sea, en realidad no son tres propiedades, sino son 5 propiedades. Una de ellas no importa sobre los vectores renglón, pero las primeras dos son dobles. O sea, estas son dos propiedades. Una es que cumpla esta cosa de aquí para los vectores renglón y otra es que cumpla esto de aquí para los vectores columna. Entonces debe de cumplir con las dos. Eso es lo que la hace única de alguna forma. Ok, entonces el determinante va a cumplir con la propiedad de que si nosotros sumamos a alguno de los renglones, entonces en este caso, perdón, alguna de las columnas o renglones, otro de los renglones, ¿no? Entonces esto lo que nos está diciendo es, yo le voy a tomar alguno de por acá y se lo sumo a AJ, ¿no? Entonces, si yo le sumo un renglón a mi matriz, si tomo una columna, no importa, se lo sumo por aquí y genero una nueva matriz con esa parte alterada. También podría ser renglones, pensando como en el método de eliminación gaussiana, el método chino. Entonces el determinante no cambia de valor. Entonces, por sumar renglones o columnas, yo no cambio el valor del determinante.
Esa es la primera de las propiedades de mi función. La segunda de las propiedades de mi función es que si yo a una de las columnas le agrego, la multiplico por una constante, cualquier constante, esto puede ser un número real o un número complejo, entonces el determinante de mi matriz va a cambiar por esa constante. ¿Okay? Se me olvidó decir que este determinante va del espacio de las matrices de grado n a los números reales o los números complejos. ¿Ok? Esa es la segunda de las propiedades. Y la tercera de las propiedades es que el determinante de la identidad o de la matriz identidad es igual a 1. Por cierto, a esta propiedad se le llama, el que saque la constante de aquí, se le llama que sea n lineal. ¿Okay? Entonces, si cumple con eso y cumple con nada más, con eso nos basta, se llama n lineal. ¿Okay? Bueno, entonces ya son las tres propiedades del determinante. Las repito. Es que si yo le sumo un renglón o una columna a uno de mis renglones o columnas, que no sea el mismo, o sea, no se vale sumar por sí mismo, porque eso es otra de las propiedades. Si le sumo a un renglón o una columna a uno de mis renglones, entonces obtengo un mismo determinante. Si yo multiplico por una constante, entonces es alguna de mis filas o columnas, entonces esa constante se sale del determinante. Y el determinante de la identidad es igual a 1. ¿Okay? Esas son mis tres propiedades. Entonces, para matrices de 1 por 1, que son básicamente un número entre corchetes, el determinante pues sería el valor de ese número, ¿no? Y ya. ¿Por qué? Porque la identidad es 1 y debe de cumplir que el producto por una constante cualquiera se salga. Entonces sería que el producto de un número por el determinante de algún número sea el producto de esos dos números. Y ya, la otra propiedad no importa porque no hay filas, entonces ni columnas. Entonces, para una matriz de 1 por 1, pues eso nos lleva a deducir que el determinante de A es simplemente A, ¿okay? de las dos propiedades. Y para los demás órdenes, vamos a tener que el determinante cumpla con esta función. Ahora, ¿qué demonios es esta función? Pues aquí primero explico esta parte que es fácil, o es más fácil. Estos son los elementos, los A y J. Aquí no es un J cualquiera, sino un sigma i, pero es A y J son los elementos de mi matriz. Entonces, los i's pues simplemente van desde 1 hasta n, que no nos extraña, y los j's van sobre estos sigmas. Entonces, ¿qué son sigma? Sigma son todas las permutaciones posibles de los números, por eso es que la suma aquí va sobre sigma total. Entonces, son los números de 1 hasta n permutados. Entonces yo puedo intercambiar los valores por ejemplo, el 1, 2, 3, 4, 5 hasta n. Eso es una de mis permutaciones. Otra de mis permutaciones sería 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7 hasta n. Y así, si voy intercambiando los números y todas las posibilidades de intercambiar, esas son las permutaciones. Y estoy corriendo sobre alguno de esos arreglos. Entonces al final también son los números, aquí en este caso son los números del 1 hasta n, pero no acomodados necesariamente desde 1 hasta n, sino pueden estar de alguna forma desordenada. ¿Okay? Y esta j lo que nos está diciendo es cuántas veces se invirtió el número. Entonces lo pongo aquí un poco más claro. Entonces, ¿qué significa eso de que cuántas inversiones hubo? Entonces, cuando tengamos que los números van 1, 2, 3, 4, significa que no invertí ninguno. Entonces, lo que estoy encontrando es que el elemento bi y el elemento nui más 1, el elemento nui va a ser siempre menor que el nui más 1 porque va incrementando. Entonces, cuando se reduzca, significa de alguna forma que hubo una inversión.
¿ok? Entonces, significa que uno de los cosas lo cambié de lugar. Eso significa que se reduzca. Puede ser que yo haya intercambiado dos veces y entonces pero de todas formas voy a ver una reducción. Y como intercambié dos veces el mismo número, pues no, ni siquiera lo noto, entonces no me afecta. O sea, no me importa que lo haya intercambiado dos veces, es como si hubiera intercambiado solo una vez, ¿ok? Entonces, el número de inversiones es eso, cuántas veces se incrementó de alguna manera. Y eso va a la menos 1, ¿ok? Entonces, ustedes van a demostrar dos de las propiedades, que creo que son las dos propiedades fáciles de demostrarse, de esta función. Entonces, la definición de qué es un determinante es que cumpla con estas propiedades. La propiedad 1, la propiedad 2 y la propiedad 3. Las dos primeras que se cumplan tanto para filas como para columnas. ¿Okay? Esta no es una definición de determinante, sino yo estoy diciendo que es la función determinante. No es mi definición, sino de alguna forma es la que encontré. Ahora, lo que quiero es que demostremos que efectivamente esta es la función de determinante, la función, ¿no? Entonces, vamos a probarlo. Yo voy a probar una de las cosas, ustedes van a probar las otras dos. Entonces, ustedes tienen que probar, a ustedes les toca demostrar que con esa función el determinante de la identidad es igual a 1, que está, creo que bastante sencillo ponerlo aquí, porque van a ser muchos ceros y pocos unos de más. En fin, lo pueden demostrar, no es tan difícil. Y también demostrar que cuando multiplican por alguna de las filas por una constante, entonces esa constante se sale del determinante. Tampoco es difícil, porque de alguna forma solamente tienen que detectar aquí hay una suma, ¿no? Si fuera solo el producto, pues la constante multiplica al i y se acabó y se sale, ¿no? Entonces, de alguna manera se tienen que encontrar dónde se va a estar cada uno de esos i's y dónde estaría la constante. Está relativamente fácil, creo que es casi directo, no digo más. Entonces eso lo tienen que demostrar ustedes. Y yo voy a demostrar la otra propiedad, esta propiedad, de que si yo le sumo un renglón o una columna, entonces me da el mismo determinante. Y de hecho, ustedes solamente lo tienen que demostrar para filas, por ejemplo, ¿no? Para renglones, y no para columnas. Para columnas quizás les sería difícil con esta versión directamente. Entonces, yo lo que voy a hacer es dos cosas: demostrar este caso para filas y demostrar que todo lo que se demuestre para filas aplica para columnas también. Entonces voy a demostrar esas dos cosas y con eso vamos a terminar el que esta sea realmente la función determinante. Y es única pues porque me creen que es única y ya se acabó. El siguiente ejercicio es que escriban explícitamente el determinante de una matriz de 2×2 y de 3×3, ahí sí utilizando esta función, ¿no? Entonces aquí revisen cómo sería una matriz de 2×2 y de 3×3. Me importa mucho que lo hagan para ver si entendieron bien qué significa esta J y qué significa la sigma, ¿no? Entonces creo que no son tan difíciles ni la J ni la sigma, pero no hay nada como hacer estos ejercicios, no son difíciles. Entonces escríbanlo. Por supuesto, digo, cualquiera puede ir y revisar la solución explícita en un libro o hasta en Wikipedia seguramente se encuentra, pero no quiero que me escriban la solución y ya. Quiero que hagan el desarrollo a partir de aquí, porque lo que quiero revisar es si entienden qué es la J y qué es la sigma, ¿no? Entonces, pues ahí, háganlo y suban. Ok. Parece como que fuera demasiado trivial, no es tan sencillo. Digo, cuando le suman un elemento, ¿no? Cuando yo paso, sumo una AK a esta cosa, si J y K son diferentes, por supuesto esto es verdadero solo si J y K son diferentes, el determinante se mantiene igual. Eso es
la propiedad 1. Y si yo le sumo otro y otro y otro y otro, entonces si lambda es un número natural, o lo que voy a encontrar es que esto también se mantiene con determinante igual. Mi pregunta es, si no es un número natural, o en particular 0 es un número natural, pero no está incluido en general, quiero que me digan también si yo agrego negativos, ¿no? O sea, si le restara, si agrego números cualesquiera, ¿no? Entonces, racionales o reales o complejos o lo que sea, quiero saber que esto también se mantiene para eso. Y no es difícil el problema otra vez, pero tampoco no es tan directo. Y un problema que pueden hacer también tampoco es tan directo, pero no es tan difícil a partir de esas definiciones, es mostrar que cuando intercambian dos de los elementos, ¿no? Entonces en este caso yo tenía aquí el AJ y aquí el AJ más 1, entonces cuando los intercambio, dos filas o dos columnas, entonces lo que obtengo es un determinante negativo. Y para eso pues van a ocupar de alguna forma esta idea. Van a requerir ya la versión negativa. O sea, si yo le resto cosas, entonces que también se mantenga en cero, ¿no? Ese es el truco total para poderlo hacer. Ok. Y otro un poquito más talachudo, pero que ya les da una idea de una forma general de definir volumen en espacios n-dimensionales, y además una interpretación a lo que es un determinante, es demostrar que el determinante de una matriz de 2×2 es el área de un paralelogramo. Eso, por supuesto, tienen que usar la función esta para poderlo hacer. Entonces ahí sí utilicen esta función para mostrar que el área de un paralelogramo es el determinante de una matriz de 2×2. No les va a costar trabajo porque ya hicieron el ejercicio del producto cruz, que es también el área de un paralelogramo. Entonces lo que van a encontrar al aplicar el determinante aquí, de paso, no solamente van a encontrar que es el área de un paralelogramo, sino van a encontrar que el producto cruz es un determinante de alguna manera. ¿Ok? Y por último, quiero que calculen el determinante de una matriz de 3×3 y muestren que ese es el volumen de un paralelepípedo. Entonces es básicamente la misma idea, y ya de ahí pueden pensar y generalizar que para una matriz de n por n, su determinante representa el hipervolumen de ese paralelo que sea. No sé cómo le llamaríamos en n dimensiones, pero ese prisma extraño. Ahora sí, continuando con el desarrollo del curso y no los ejercicios, vamos a tratar de demostrar un teorema muy importante que nos dice que si los elementos de una matriz, o sea, los vectores columna, equivalentemente los vectores fila, son linealmente independientes, entonces vamos a tener que su determinante, dije dependientes, entonces vamos a tener que su determinante es igual a 0. Y viceversa, si el determinante es igual a 0, entonces los vectores de la matriz van a ser linealmente dependientes, ¿no? Entonces vamos a comenzar con la demostración. Entonces, si el conjunto de vectores, filas o columna, no me importa, es linealmente dependiente, entonces podemos concentrarnos en el último de los vectores, en el AN, y escribirlo en términos de los otros. O sea, podemos despejar ese vector y escribirlo en términos de los otros. Eso es sin pérdida de generalidad. Y aquí no todos los perdón. Estaba pensando en independencia y no en dependencia, entonces estaba queriendo que no fueran todos iguales a 0, pero de hecho es justamente, aquí no me importa si son todos iguales a 0, ¿no? Entonces hay alguna forma de despejar el AN
así, ¿no? Entonces, si lo puedo despejar el AN de esta manera, entonces es linealmente dependiente, ¿no? Entonces, puedo yo escribir el determinante de esta cosa con los vectores estos como el determinante de A1 hasta AN-1, coma el despeje, ¿no? Eso es algo que puedo hacer. Ahora, por lo tanto, usando este ejercicio, ¿no? Donde tengo yo el que no me cambia el determinante por sumarle cualquier cantidad multiplicado por algo. Entonces simplemente lo que voy a hacer es a este de aquí le voy a sumar lo de lambda menos lambda i multiplicado por cada uno de los i's, ¿no? Entonces lo aplico n veces menos 1 y con eso voy a terminar eliminando esto, y el determinante de esta cosa va a ser igual al determinante de los vectores A1 hasta AN y el vector 0 al final, ¿no? Eso es lo que voy a obtener. Y esto pues simplemente significa, o sea, yo el 0 lo puedo escribir como 0 por cualquier vector, ¿no? Y ahora pues voy a utilizar la propiedad de que el determinante de una cosa por un número es igual al número por el determinante de esa cosa, ¿no? Entonces eso simplemente se traduce a que yo pueda sacar el 0 de aquí. Entonces lo tenía aquí adentro, lo saco y ahora tengo 0 por el determinante de alguna cosa, y ya no me importa cuánto valga esto, porque 0 por cualquier cosa es 0, ¿no? Ahora va el regreso. Entonces si el determinante es igual a 0, yo también lo puedo escribir así, ¿no? Como 0 por el determinante de esta misma cosa, ¿no? O sea, 0 siempre va a ser, este determinante es igual a 0. Y eso lo puedo escribir como 0 por el determinante de todos estos cosas, excepto por este. Y puedo ir para atrás, ¿no? Entonces, ahora el determinante de esa cosa va a ser el determinante de este por 0, ¿no? Que no me genera nada de extrañeza. Y eso a su vez lo puedo ¿dónde quedó? Lo puedo escribir, el que era como 0, lo puedo escribir ahora como el determinante de este valor, ¿no? Porque le voy a agregar a todos esos algún valor. Y cuando le agrego a todos esos algún valor, pues ya tengo que es un sistema que es linealmente dependiente. ¿Y por qué es linealmente dependiente? Pues porque estoy escribiendo uno de ellos en términos de los demás, ¿no? Entonces, el que el determinante de algo sea igual a 0 significa que yo puedo escribir, entonces yo puedo siempre escribirlo como esto de regreso, tal cual, ¿no? Eso no sé si me expliqué bien. O sea, el determinante igual a 0 significa que es igual a 0 por algún número, que eso sigue siendo 0. En particular, es igual a 0 por el determinante de esta cosa, que no me importa cuánto valga, con tal de que tenga un 0 aquí, pues vale 0 todo, ¿no? Entonces, ahora el 0 lo puedo meter y eso me da el determinante. Entonces, este determinante, que era igual a 0, va a ser igual al determinante de esta cosa, que es igual al determinante de esta cosa, donde todos son iguales excepto uno de los elementos. Y ahora sí, ese uno de los elementos, pues yo lo puedo rellenar con los demás. Y ahora noto que el determinante de este es igual al determinante de este, pues eso significa que todos los elementos adentro son los reconozco. Entonces el único que no era igual era este, y entonces eso significa que este lo podría escribir como un desarrollo de como un despeje de todos los demás, ¿no? Y con esto no quiero decir que exactamente que este elemento de acá sea igual a este de acá. Podría ser algún producto, porque dijimos, ¿no? Que o este más alguno de estos sea este de acá,
O sea, alguna de esas operaciones podría incluir, ¿no? Que este de acá no fuera sino para que sean iguales, yo podría haberle sumado algunos elementos. Pero si no hay manera de volver este 0 con operaciones o volverlo de aquí, ajá, si más bien, si no hay manera de volver con operaciones alguno como para que se termine volviendo 0, entonces lo que estaríamos diciendo es justamente que el determinante no es 0, ¿no? ¿Por qué? Porque si es 0, siempre lo podemos expresar de esta manera, ¿no? Entonces, si yo no lo puedo expresar, ¿por qué siempre lo puedo expresar de esta manera? Pues porque simplemente seguí los pasos al revés, como lo expliqué aquí. Entonces, si el determinante de esta cosa es 0, entonces siempre lo puedo expresar de esta manera. Entonces, si no hay alguna forma de aquí expresarlo de esa manera, entonces el determinante no sería 0. Ajá. Entonces, el hecho de que el determinante sea 0 significa que de aquí lo puedo terminar expresando como de acá. Este determinante lo puedo expresar como determinante. ¿Ok? Y eso significa que A es una combinación lineal de estos de acá, ¿no? Entonces, eso termina la prueba. Y como corolario, el que quizás me importa más, es que si el determinante es diferente de 0, entonces los vectores son linealmente independientes, y también si los vectores son linealmente independientes, entonces el determinante va a ser diferente de 0. ¿Okay? Ahora, como seguramente ya sabrán, una de las matrices importantes es la matriz transpuesta, y eso es simplemente cambiar el índice de la columna por el del renglón y el del renglón por el de la columna, ¿no? Entonces, literalmente es sobre la diagonal reflejar el sistema. No es necesariamente para una matriz de n por n, puede ser de n por m, pero lo de intercambiar los índices sí aplica, ¿no? Entonces, literalmente la matriz transpuesta, que lo voy a expresar con este simbolito, con esta apóstrofe, también es como se hace en Julia, es simplemente que cada uno de los elementos I, J van a pasar a ser los elementos J, I. Simplemente es eso, ¿no? Entonces es tan sencillo como eso. Y ahora voy a demostrar que el determinante de la matriz transpuesta es el determinante de la misma matriz, ¿no? Por ahora voy a usar esto como si fuera ya mi definición de determinante, y de hecho, mientras esté utilizando eso, voy a encontrar una propiedad de esta función con la que voy a terminar de demostrar que es efectivamente un determinante esta cosa. Lo primero que quiero que noten es que este producto de aquí, pero sin variar la sigma, me quedo con una sigma en particular, me da lo mismo si yo tengo este producto o si intercambio los índices aquí. ¿Por qué? Porque los valores de sigma, los sigma i's, pues también son los números del 1 al n, y como aquí el orden de los factores no altera el producto, pues yo puedo reordenar, y al reordenar voy a estar lo que voy a estar haciendo es permutar los índices i's y rearreglar los índices, los segundos índices, ¿no? El índice de las columnas lo voy a estar reordenando, mientras que el índice de los renglones lo voy a permutar, y es como si yo intercambiara estos dos, ¿no? Eso significa que el determinante de A también lo puedo escribir de esta forma, tal cual. Entonces, eso lo aplico, y lo aplico al A transpuesta. Entonces pongo el elemento A transpuesta aquí, y eso ahora, por la definición, pues cambia los índices en este lado, pero esto sigue siendo la misma definición que el determinante de A, ¿no? Entonces,
el determinante de A transpuesta termina siendo el determinante de A. Es muy directa la demostración. Y esto ya nos dice que lo que sea válido para esta función de determinante en filas va a ser válido en columnas. ¿Por qué? Porque también es exactamente lo mismo que el determinante en A. Entonces, pues todo lo que aplique para las filas, simplemente hago la transpuesta y ya me aplica para las columnas, ¿no? Ahora quiero avanzar sobre la demostración de que esta función es en realidad un determinante. Y para ello, lo primero que voy a hacer es ir a algo que de hecho ustedes van a demostrar. Regreso. Y es este problema. Entonces lo que voy a hacer es demostrar que se cumple esta propiedad con el determinante definido. Y después voy a ir un poco más hacia atrás, hasta lograr demostrar con eso esta propiedad. Entonces, para ver que al intercambiar dos columnas, lo que obtenemos es que el determinante de ellas es menos el determinante de A. Lo que simplemente en realidad lo que tenemos que hacer es notar que al intercambiar dos columnas, eso significa, por ejemplo, si intercambio la columna 1 y la columna 2 por pares, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo, que al intercambiarlas por pares, lo que voy a hacer es hacer un intercambio en los índices, en todos los sigmas, en cada uno de estos sigmas sobre los cuales va la suma, voy a intercambiar el índice 1 y el índice 2. Y eso significa que voy a agregar una permutación extra en todos los sigmas. Y eso significa que la ascendencia, pues la voy a agregar un número más que va a tener esto de la ascendencia, o sea, donde voy a medir si ascendió o no ascendió el valor. O más concretamente, si se invirtió si hubo alguna inversión de dirección, ¿no? Entonces yo iba cambiando de valores, iba subiendo o bajando y de repente me lo cambió, entonces ahora voy bajando o subiendo. Eso lo quiero contar y lo que me lo va a decir es si yo invierto una fila por una columna. Entonces lo que voy a obtener es una inversión extra en todos los sigmas de aquí, y eso pues significa que si era aquí, lo único que me importa es si es par o es impar. Entonces cuando sea par va a ser 1 y cuando sea impar va a ser menos 1. Entonces si yo le agrego una inversión más, pues lo único que tengo que hacer es multiplicar por menos 1. Entonces al final lo que estoy diciendo sale directo, ¿no? de hacer esa observación, esa demostración, es que el determinante de esta cosa va a cambiar por menos 1, lo tengo que multiplicar por menos 1 al intercambiar dos columnas. Ahora viene de aquí un teorema más o menos directo, y es que si dos columnas son iguales, entonces el determinante de la función es 0. ¿Y por qué es 0? Bueno, pues porque si dos columnas son iguales, significa que si yo intercambio esas dos columnas, debería de tener una inversión, ¿no? Pero si no tengo inversión, o sea, si al volverlo negativo sigo teniendo el mismo valor, y debo de tenerlo porque el determinante es exactamente el mismo, entonces debería de haberlo multiplicado por menos 1 el determinante, pero se volvió lo mismo. Entonces hay un solo número que es igual a su negativo, y ese es el 0, ¿no? Entonces es básicamente la demostración que puse aquí. Si no lo entendieron, pues pausenlo y vean la demostración, leanla con cuidado, es así de cortito. Ahora sí, vamos a demostrar que esta función es realmente un determinante, lo cual a su vez demuestra lo que ya demostramos sobre la función determinante de A sobre esta función, y es que si dos columnas son iguales, entonces el determinante es 0, y también que si cambio filas por columnas no pasa nada, y que el determinante de la transpuesta es el mismo determinante. ¿Okay? Entonces solamente nos falta esta propiedad, como decía, y esa propiedad pues es que
yo le voy a sumar una de las columnas a mi fila o a mis, perdón, una de mis columnas a otra de las columnas, o uno de mis renglones a otro de mis renglones, ¿no? Entonces le voy a meter eso dentro de la definición de del determinante, dentro del, no de la definición formal, sino de esta función, que es lo que quiero demostrar que sí es un determinante. Entonces esta era la función, y eso pues va a ser el producto sobre todos los que no son j, por el que es AJ más un AK, que es el que agrega, ¿ok? Entonces esto pues se divide en, esto va a aplicar para todos los sigma que tenga aquí. Entonces todas mis configuraciones de sigma que voy a ir recorriendo va a aplicar que el AJ algo va a estar sumado con el AK algo, porque toda la columna la intercambié, entonces digo, le sumé algo, entonces eso hace, o toda la fila en este caso, ¿no? Toda la fila le sumé una fila extra, entonces todos esos van a tener su coso extra. Y noten que este de aquí no es sigma k, porque el que le estoy sumando es el de la misma fila, ¿no? O sea, toda la fila la sumé y es elemento por elemento. Entonces el segundo debe de ser el mismo. Si no fuera el mismo, pues entonces estaría sumándole elementos aleatorios ahí dentro de la matriz. Lo que estoy sumándole es realmente, o sea, si estoy considerando toda una fila, entonces voy a sumarle todos los que comiencen con 1, pero a cada uno de esos elementos, el que sea el 2, pues le voy a sumar el 2, el que sea el 3 le voy a sumar el 3, el que sea el 4 le voy a sumar el 4, y así sucesivamente. Todos los unos, pero aquí el 2 va a ir con el 2, el 3 con el 3, el 4 con el 4, no voy a ir sumando mezclado, ¿ok? Entonces por eso es que debe de ser este mismo sigma j para los dos. Y ahora separo esto en, bueno, aplico el producto, lo distribuyo, entonces tengo un producto normal que incluía, solamente a este producto solo le faltaba el j, entonces este es el producto ya completo, y a este pues le falta el j, y a cambio le puse un AK sigma j, ¿ok? Entonces este de aquí es el determinante de A exactamente, ¿no? Entonces este no cambió en nada, entonces debe de ser simplemente el determinante de A original antes de agregarle un elemento, ¿no? De hecho aquí lo tengo, quizás usé una mala anotación, debí de haberle puesto algún prima o algo así aquí para que sean que el elemento J sea diferente. Pero bueno, ya lo digo así en palabras. Este A también debería de ser entonces el que incluye con las cosas, o sea, el primado no lo puedo usar porque es el transpuesto, pero algún número, una A en subíndice 1 o algo así, debí de haber usado para que fuera esta parte diferente en el fondo. Pero bueno, este es el determinante de esa cosa cuando le agregué todos los elementos, le sumé todos los elementos de una fila. Y esta es la matriz original, ¿no? Entonces ya no tiene no tiene ningún elemento sumado del otro lado. La suma está por otra parte, ¿ok? Aquí sí ya le puse un nombre diferente al resultado, que es el original, digamos, es el que tiene gorrito. Y el que no tiene gorrito es el antiguo. Entonces aquí también le debería haber puesto gorritos, si no, son los no gorritos. Y más bien aquí le debería haber puesto gorritos para que sea claro que son el de esta cosa. En fin. Entonces tenemos que al final es el determinante de la matriz original más un determinante de otra matriz. Pero esta otra matriz tiene una peculiaridad, y es que esta fila es igualita a la fila AK, ¿ok? Entonces la fila AJ y AK van a ser la misma en el fondo, ¿no? Entonces
como este tiene los mismos elementos en dos matrices y ya demostramos que eso nos da un determinante igual a 0, entonces obtenemos finalmente que el determinante de la matriz A gorrito debe ser igual al determinante de la matriz A, ¿no? O sea, cuando sumo los renglones, y con eso termino la demostración de que esta función de aquí es una función determinante, y como era única, pues es la función determinante. Y ahora hago un paréntesis, ¿no? Abro un paréntesis sobre un símbolo que se llama el símbolo de Levi-Civita, y es útil para simplificar algunas cosas con determinantes. Entonces lo menciono, probablemente no lo voy a usar, pero si lo llego a usar, pues ya lo tenemos aquí, o si vienen algún problema o algo así, esto puede simplificarles la notación. El símbolo de Levi-Civita es como una especie de generalización de la delta de Kronecker o algo así, que simplemente lo que hace es tener un 1 o un menos 1 o un 0, ¿no? En este caso. Y va a ser un 1 si los elementos son permutaciones pares. Va a ser un menos 1 si los elementos son permutaciones impares. Y va a ser un 0 si hay dos elementos iguales, ¿no? Entonces, si hay dos elementos iguales en esta cosa, entonces esto se vuelve 0 y esta cosa se vuelve 0. Y lo otro pues nos da el número de permutaciones, y como en esta función de acá, de alguna manera esto lo que estamos tomando es el número de permutaciones y lo estamos multiplicando por menos 1, entonces está de alguna forma ahí el símbolo de Levi-Civita. De hecho no es de alguna forma, es tal cual el símbolo de Levi-Civita, porque en este caso pues las sigmas nunca van a ser iguales o sea, los elementos nunca van a ser iguales, entonces nunca se cumple que sea 0 por ahí. De hecho, si fueran iguales de alguna forma, pues ya lo estamos poniendo directamente aquí, o en este teorema que habíamos encontrado, ¿no? ¿Dónde estaba? Aquí está, ¿no? Que si había dos que fueran iguales, dos filas o columnas que fueran iguales, entonces el determinante es igual a 0, ¿no? Entonces, eso de hecho ya está incluido en el símbolo de Levi-Civita, y podemos escribir de forma muy general el determinante con este símbolo, de forma muy cortita más bien, este símbolo que incluye una serie de sumas, y esas sumas están aquí también incluidas sobre todas las sigmas posibles, ¿no? Entonces aquí no se ve tan claro, pero en el fondo aquí hay un titipuchal de elementos sobre los cuales estamos sumando, porque es sobre todas las configuraciones posibles de intercambios, y eso se transforma en algo mucho más decente o más legible para todo el mundo. Aquí era un ahí no un 1, sí, con estas sumas explícitas, ¿no? Entonces el determinante en el símbolo de Levi-Civita es esta cosa de aquí, y es de alguna forma más compacto. Entonces estos ya los conocen, son los elementos de la matriz. Los is son los que estamos recorriendo sobre las sumas, y el símbolo de Levi-Civita es el que acabo de explicar, ¿no? Entonces, en particular, en tres dimensiones, que es el que quizás llegamos a usar, el determinante se puede escribir como esta forma con el símbolo de Levi-Civita. Entonces solamente son tres sumas hasta 3 con las cosas que se multiplican. Es relativamente rápido. Ahí cierro el paréntesis. Si quieren usar esto para escribir explícitamente sus determinantes de 2 y de 3 dimensiones, entonces pues háganlo, utilícenlo, es quizás más simple de leerse, lo pueden hacer. Ahí cierro el paréntesis y comenzamos con el cálculo de los determinantes en general. Lo que quiero es llegar a la regla que se suele usar recursiva para poder calcular los determinantes, y para eso pues hay que notar que cada una de estas cosas, ¿no? Entonces se presenta solamente una vez en cada uno de los sumandos. Entonces yo puedo pues sacar eso, factorizarlo, y entonces escribir de alguna manera mi determinante como el AT sigma P afuera,
y adentro otra cosa. Y esa otra cosa va a corresponder a otro determinante porque se ve exactamente igual, solamente que ahora no va a ir sobre todos los desde 1 hasta n, sino desde 1 hasta n excluyendo el elemento p. Ajá, entonces se lo puedo sacar siempre. Y también pues de aquí de alguna forma es solamente un más o un menos 1, entonces ese más o menos 1 también lo puedo incluir como un más total o un menos total. Entonces de alguna manera voy a obtener, salvo un más menos 1, que mi determinante de A lo puedo escribir como la suma desde 1 hasta n, que son todos los posibles APs sigmas, ¿no? Entonces los sigmas van a ir variando, van a ser el 1, el 2, el 3. Entonces solamente, lo quiero volver a decir, solamente cada uno de estos aparece una vez entre todos, ¿no? Entonces en la siguiente suma va a aparecer otro de ellos, y en la siguiente suma va a aparecer otro de ellos, porque si apareciera dos veces el mismo, pues significa que no hice las permutaciones en realidad. Entonces cada vez debe de aparecer solamente uno de estos, y lo puedo sacar completamente y entonces tener una suma desde 1 hasta n de cada uno de ellos, ¿ok? Desde i igual a 1 hasta n de la fila que decidí excluir. Y esos, de alguna forma, cada uno de los A, P, I, lo que me está excluyendo es una fila, la P, y una columna, el I. Ajá, entonces lo que estoy diciendo aquí, de alguna manera, entonces este determinante, quién sabe que sea lo que está ahí adentro, o sí más o menos sé, pero no, pero por el signo es como un poquito donde es lo que me falta agregar. Pero lo que sé es que de alguna manera este determinante va a ser el que sea resultado de excluir la fila P y el renglón I. Entonces si yo excluyo esos, me va a quedar otro determinante, otra matriz excluyendo esos, que están bien cuadrada porque eliminé todo el renglón y toda la columna. Ajá. Entonces el determinante de eso multiplicado por cada uno de mis elementos me va a dar el determinante total. ¿Okay? Entonces eso nos da una regla recursiva porque cada vez puedo reducir y reducir más el determinante al que llegue. Y al final pues tengo un determinante de orden 1, el cual es, como dijimos al principio, simplemente el número, ¿no? Entonces esto ya lo dijimos, entonces paso al siguiente paso. Entonces el valor de este signo pues debe de ser de alguna forma el número de fila y número de renglón que estoy cambiando, entonces para que me dé la permutación correcta, ¿no? Entonces si quieren háganlo o revísenlo por su cuenta, pero al final es un menos 1 a la p más 1. Aquí defino determinante API como el determinante de la matriz que sale de eliminar la fila y de eliminar la columna y multiplicado por el menos 1 a la p más 1. ¿Okay? Entonces este no es solamente el determinante de excluir la fila y la columna, sino es ese determinante multiplicado por menos 1 a la p más 1, que es, insisto, este elemento de aquí incluido, ¿no? Entonces con eso podemos, a ese determinante le llamamos determinante adjunto al elemento A, P, I, ¿no? Y de ahí obtenemos que la suma, esto es algo muy bonito creo, que la suma de los APIs desde i igual a 1 hasta n, y esto por supuesto vale también para columnas, entonces cambien desde a que lo hagan sobre un J, y aquí la P la cambian por J, y aquí ponen el P en vez de la I, y aquí que intercambian ponen J en vez de la Q y la Q en vez de la I, y van a obtener exactamente el mismo resultado. Entonces la suma de los elementos A, P, I
desde i igual a 1 hasta n por el determinante adjunto, que es incluido esta más menos 1, nos va a dar igual a el determinante de a si p es igual a q, y va a ser 0 si p es diferente de q. Entonces la explicación de por qué esta suma nos da el determinante de a ya la dije desde aquí directamente, pero nos faltaría la parte de que sea igual a 0. El que sea igual a 0 tiene que ver con que al obtener el determinante de qi y no de pi sobre el cual sacamos, vamos a repetir una de las columnas otra vez, y entonces al final les va a dar ¿y cuál columna vamos a repetir? Pues la que esté asociada con los p's, ¿no? Con los ap's. Entonces eso nos da un determinante con 2 veces la columna p. Entonces, de alguna manera, lo que estamos haciendo es obtener el determinante de una cosa que sea linealmente dependiente y por lo tanto sale 0. Es divertido, háganlo como ejercicio, no lo pongo entre los números, pero háganlo también. Entonces eso sí lo cuento, si lo hacen, hagan el ejercicio de tomar una matriz no tan chiquita, una de 3×3, la que quieran, que sea relativamente sencilla, y hagan esta suma para cuando p y q son iguales y para cuando p y q son diferentes. Entonces uno como que se sorprende de hacerlo, creo yo, al encontrar que eso es el determinante. No sorprende tanto porque es lo que como que ya tenemos práctica, pero que es igual a 0 no es siempre evidente, y lo vamos a necesitar eso para un poco más adelante. Aquí tenemos 3 problemitas más. El primero es simplemente un cálculo directo, y es tomar estos 4 vectores, utilizar la fórmula recursiva para calcular su determinante de la matriz que generan estos vectores y ver si son linealmente independientes o no. O sea, si el determinante es igual a 0 o no es igual a 0. El siguiente problema es un poquito más interesante quizás, y es demostrar que si ustedes sustituyen por funciones lineales, o sea, x más 1, x por lambda o lo que sea, los elementos de una matriz cuadrada de n por n, entonces lo que van a obtener es, al sacar su determinante, es un polinomio de grado a lo más n. Puede ser menor que grado n, por supuesto, pero a lo más va a ser de grado n. Y de hecho la idea ahí general va a servir para que vean por qué en el problema de valores propios se obtiene siempre un polinomio de grado n. Y por último, quiero que hagan una versión propia suya de la función determinante utilizando esto de la recursividad. Entonces este es un ejercicio un poquito no tan simple, y van a tener que utilizar la idea de recursividad aquí de esta cosa, o si quieren de esto de aquí, más una recursividad dentro de la función de Julia. Para eso, para que lo hagan bien, primero les recomiendo que hagan una función que pueda reducir las matrices, y para eso quiero salirme un poquito de la presentación y que veamos algunas cosas más de Julia. En Julia ustedes pueden hacer, como ya se los había mencionado en algún momento, pueden hacer rangos como 1 hasta 10, ¿no? Eso es una forma de hacer un rango, y entonces cuando lean las cosas van a poder recorrer cosas desde 1 hasta 10. También pueden hacer una cosa así, y por i 1 hasta 10. Entonces eso les va a dar un arreglo que tiene los elementos desde 1 hasta 10. Pero quizás no quieren los elementos desde 1 hasta 10, sino alguna otra cosa. Por ejemplo, quizás quieren los elementos de 1 hasta 10, unión, y entonces para eso voy a escribir cop, unión, los elementos de 3 hasta 50, ¿no? Entonces ahí, pues, ¿qué voy a obtener? La unión de estos dos, pues es simplemente los elementos desde 1 hasta 50, no hay nada de tan especial.
pero quizás no quiero los de 3 hasta 50, sino los de 30 hasta 50. Entonces se va a saltar desde el 10 hasta el 30, ¿ok? Entonces eso me genera matrices, valores o rangos que van a recorrerse en un cierto conjunto. Y otra cosa que es útil en Julia es que si ustedes tienen un vector o una matriz, entonces vamos a hacer una matriz aleatoria, ¿no? de 10 por 10. Entonces esto es M. Y ahora yo quiero acceder a algunos de los valores de ahí. Entonces puedo poner M entonces yo podría, a uno de los valores podría entrar así, ¿no? Entonces, por ejemplo, así entro al primer valor. Pero quizás no quiero el primer valor, sino quiero que sea el 1, pero de ahí en fuera todos los otros 10. O quiero solamente 5 de estos valores, ¿no? Entonces, de esta manera, metiéndole el rango sobre el cual quiero recorrer mi matriz, puedo hacer otra matriz, ¿no? Entonces puedo hacer 3 hasta 8. Eso hace algo muy agradable. Pero de hecho puedo yo elegir algunos valores. Entonces puedo poner aquí dentro mi conjunto de valores sobre los cuales quiero que se recorra, ¿no? Entonces puede ser que yo quiera estos valores de la matriz. Entonces me va a hacer, sobre esos valores, me va a generar una nueva matriz. Entonces esto, por supuesto, lo van a utilizar, estas ideas las van a utilizar para hacer su función que les reduzca las matrices, ¿no? Tanto lo de unir como lo de seleccionar adecuadamente. O sea, ya de ahí se les pueden ocurrir algunas cosas. Otra cosa más, yo puedo generar funciones que sean, esto lo digo por ahora, pero en realidad es pensando un poco a futuro, no lo necesitan ahorita. Una función f que tenga como función otra función g y quizás un valor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer qué es lo que me va a entregar mi función f? Por ejemplo, puedo hacer que me entregue esto, ¿no? Y eso lo va a reconocer como una. Entonces, mi función f puede ser seno, seno de x. Entonces me va a hacer quién sabe qué hice. El x no debía haberlo puesto, sino un número, ¿no? Entonces le pongo un número. ¿Y qué es lo que hace? Pues aplica la función seno a 1 y lo eleva al cuadrado. Eso es lo que me está entregando, ¿no? Entonces, las funciones en Julia pueden tener como argumentos números, pero también pueden tener como argumentos funciones y pueden tener como argumento cualquier cosa. Entonces eso es algo muy práctico porque ustedes pueden poner vectores, funciones y cualquier cosa que se les vaya ocurriendo, y entonces pueden hacer, por ejemplo, una derivada. Puede ser que de verdad sea, si es una derivada numérica, que de una vez les digo cómo lo haría yo, una derivada numérica de forma rápida. A ver, la función derivada función de la función que quiero derivar de x y algún valor, ¿no? No, algún valor no, sino alguna h. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a poner directamente la definición, que es f de x más h menos f de x, y todo dividido entre h, ¿no? Esa es la definición de la derivada en el límite cuando h tiende a 0, ¿no? Entonces aquí. Eso ya no tiene que ver ahorita directamente con álgebra lineal, pero lo voy preparando, ¿no? Entonces, y aquí le estoy diciendo que que sea un número pequeño la h por default, si no lo quiero definir. Entonces ahora sí puedo poner f igual al seno, ¿no? Entonces seno sería e del seno y evaluado en el valor, por ejemplo, 0. Entonces me va a dar la derivada del seno cerca del 0. Entonces, ¿cuánto es la derivada del seno cerca del seno? Pues es coseno evaluado en 0 es 1, ¿no? Que corresponde. Vamos a ver qué pasa si le pongo pi sobre 2. Entonces ahí debería de ser cerca de 0, y es lo que me da, una cosa cerca de 0. Como es una derivada numérica, pues no está tan bien. Probablemente sí lo mejora un poco si agrego algunos ceros por ahí. Y así puedo poner también,
sobre pi cuartos y me va a dar el coseno, eso al final el coseno de pi sobre 4, ¿no? Que corresponde. Solamente para decir, como esta es una manera rápida de hacer funciones interesantes, ¿no? Y cuando incluye como argumento una función sí. Bueno, ya expliqué los ejercicios, ahora quiero hacer una demostración más, y es esta, que el determinante del producto de una matriz, de dos matrices, perdón, es el producto de los determinantes. Entonces, para comenzar, quiero revisar para demostrarlo, quiero revisar algunas cosas, y es, primero recordar que el determinante de la matriz identidad es igual a 1. Y si yo intercambio líneas en esa matriz identidad, pues cada intercambio ya demostramos que nos multiplica por menos 1. Entonces, si yo intercambio dos líneas, entonces voy a multiplicar por menos 1 ese determinante. Otra posibilidad, entonces, si la matriz E es el resultado de intercambiar dos líneas en la matriz identidad, pues el determinante de E es menos 1. Si la matriz E es el resultado de tomar la matriz identidad y multiplicar una de sus filas o de sus columnas por una constante, entonces el determinante de E es simplemente esa constante. Eso porque el determinante de E sería el determinante de C por el determinante de la matriz identidad, ¿no? Y eso es simplemente el determinante de C. Y por último, si yo le sumo una fila a otra de la matriz identidad, pues no le hago nada al determinante de I, por lo tanto el determinante de esa cosa donde le sumé algo va a ser el determinante de la matriz identidad, que es el determinante de 1. Eso es lo primero que necesitamos revisar. Segundo, si yo tengo una matriz que es el resultado de modificar otra matriz, ¿no? Entonces esa matriz le llamo C, ¿no? Entonces la matriz C es el resultado de modificar vía operaciones básicas, elementales se llaman, que son de este tipo, que son si yo intercambio dos líneas, si yo multiplico alguna fila por una constante, o si yo simplemente le sumo una fila a otra. Entonces lo que estoy haciendo en el fondo es el determinante de la matriz A multiplicada por una matriz que sea el cambio de cosas, ¿ok? Entonces si esa matriz fue cuando se cambió un elemento de se intercambiaron dos filas, o sea, hizo que se intercambiaran dos filas, pues entonces el determinante de esta C va a ser el equivalente al determinante de A menos 1, porque también en el A yo intercambié dos filas, ¿sí? Entonces eso de ahí va a ser menos 1. Si es multiplicar por un valor alguna de sus filas, es equivalente a que yo multiplique la A directamente por una de sus filas, ¿ok? Y entonces eso significa que por la propiedad del determinante de sacar las constantes por las que se multiplican las filas, pues sería C por el determinante de A. Aquí le puse el punto solo porque me lo dibujaba demasiado cerca. Y finalmente, si el resultado es de intercambiar las filas de A, pues el determinante de esta cosa va a ser el determinante de A, ¿ok? En todos los casos, el determinante de esto va a ser el determinante de A multiplicado por menos 1, por C o por 1, que son los determinantes de E. Entonces, el determinante de E por A es igual al determinante de E por el determinante de A. Y les recuerdo que en general, si A tiene vectores linealmente independientes, entonces el determinante de A es igual a 0. Entonces supongamos que ese es el caso, que A es linealmente independiente. Quiero demostrar que A por B es igual al determinante de
A por el determinante de B. Perdón, el determinante de A por B es el determinante de A por el determinante de B, ¿no? Entonces voy a suponer que A tiene primero que es linealmente independiente. Digo, linealmente dependiente. Entonces su determinante es igual a 0. Entonces, si A por B fuera linealmente independiente, eso significa que existe una constante C, que es el inverso de A por B, por el cual, si yo lo multiplico, me da la matriz identidad, porque son linealmente independientes. Pero eso es igual a que a la matriz A por B por C, que sigue siendo la matriz identidad, ¿no? El producto de esos tres. Lo que significa que B por C es la inversa de A, lo que significa que A no es linealmente independiente, porque habíamos quedado que va a ser invertible la matriz A solamente si son linealmente independientes sus elementos. Entonces se llega a una contradicción y por lo tanto significa que si A tiene vectores linealmente dependientes, el producto de A por B también va a tener vectores linealmente dependientes. Y eso significa que el determinante de A por B es igual a 0, que es igual al determinante de A, que es 0, por el determinante de B. No nos importa cuánto sea el determinante de B, porque este producto va a ser 0. ¿Okay? Ahora vamos al caso donde los vectores de A son linealmente independientes. Entonces, A es invertible y se puede escribir como un producto por esta forma de Gauss o la eliminación gaussiana, o el algoritmo chino. Yo puedo escribir A en términos de un montón de operaciones elementales, ¿no? Entonces voy a hacer el producto de operaciones elementales aplicados a la matriz identidad, ¿no? Aquí quizás me faltó una matriz identidad al final, y eso me da aunque esa matriz identidad pues es como multiplicar por 1, me va a dar el vector A. Entonces lo puedo escribir así, y eso significa que el producto de A por B es el producto de todas estas matrices por B, y entonces puedo sacar cada una de estas E's. Ya vimos que esas E's sí pueden salir porque o van a ser por una constante, o un -1 o un 1. Entonces cada uno de estos los puedo ir sacando. Entonces voy sacando primero el de E1, luego el de E2, el de 3, el de 4, etcétera, etcétera, hasta quedarme con puros determinantes de E por el determinante de B, ¿no? Pero otra vez, pues el producto de un E por alguna otra cosa, habíamos quedado que es igual al determinante de E por esa alguna otra cosa. Entonces puedo empezarlos a meter uno tras otro, ellos excepto el B, y entonces me quedo que el determinante de esta cosa por el determinante de B es igual al determinante de A por B. Pero el determinante de esta cosa habíamos quedado que es el determinante de B por el determinante de A. Entonces con eso termino la demostración de que el determinante de un producto es el producto de los determinantes. Y como casi corolario de lo anterior, pues, o no casi corolario, es un corolario del teorema anterior, pues sabemos que el determinante de la matriz inversa es 1 sobre el determinante de nuestra matriz normal, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque el determinante de esta cosa, el determinante de la matriz por la matriz inversa es el determinante de la identidad, pero eso a su vez es el determinante de la matriz inversa por el determinante de A, y el determinante de la identidad es 1, entonces despejo y ya obtenemos esto aquí, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve ahora cómo puedo expresar yo la matriz inversa en términos del determinante? Recordemos que este teorema que mostramos hace apenas, en realidad, apenas hace unos minutos, la suma de los elementos de la matriz de la fila P, la suma sobre los elementos de los elementos de esa fila, que son todos los i's, multiplicado por la matriz adjunta, que incluye el -1 a la P más i, por el determinante de la matriz que sale de eliminar la columna Q, la fila Q y la columna I.
es el determinante de A si P y Q son iguales y 0 si P y Q son diferentes. Pero si se dan cuenta, esto de aquí, o sea, estos de aquí son números que tienen como subíndices Q e I. Y de alguna forma estos se parecen, esto se parece mucho a la multiplicación de una matriz, ¿no? Excepto que aquí si yo tendría que intercambiar el Q con el I, ¿no? Entonces, si yo tengo el AP I por el determinante de, en vez de Q por I, tuviera I por Q, entonces ya tendría como exactamente un producto de una fila por una columna, y eso pues es cada uno de los elementos de un producto matricial, ¿no? Entonces lo único que tengo que hacer es que mis elementos matriciales sean el elemento PQ, sean los elementos de esta matriz de aquí, ¿no? de este producto matricial de aquí. Eso lo que hace es que si yo genero una matriz, la cual incluye, insisto, este símbolo, este signo negativo o positivo en el producto de esos determinantes, que sea formada por los elementos PQ, que es simplemente, a veces le llaman la matriz adjunta transpuesta, porque tengo que intercambiar los I's con los Q's aquí. Entonces es formar cada uno de los elementos de mi matriz de... A ver, no sé si lo estoy explicando bien. Voy a formar una matriz cuyos elementos, estos elementos, el API, pues es una matriz, ya la matriz A tal cual. Y el del determinante aquí va a ser una matriz cuyas filas van a ser los I's y cuyas columnas van a ser los Q's, ¿no? Entonces por eso es que le llaman la matriz adjunta transpuesta, ¿ok? Y el producto de entre esas dos nos va a dar estos posibles resultados, que van a ser para cuando los P's y las Q son iguales, que significa la diagonal, nos va a dar el determinante de A, y para cuando no sean iguales nos va a dar 0. Entonces es una matriz diagonal que tiene todos los elementos en la diagonal el mismo, que es el determinante de A. Es decir, si esa matriz adjunta transpuesta es B, pues entonces B por A va a ser el determinante de A por la matriz identidad. O bien, yo puedo reconocer, paso dividiendo este determinante de A, entonces nos queda B entre el determinante de A. Entonces eso debería de ser la matriz inversa. No sé si logré explicarme, espero que sí. Entonces eso es lo que puse aquí. Recuerden que la matriz B es no solamente la adjunta, o sea, no es la matriz que se forma de las filas P y las columnas I, sino al contrario, o sea, no al contrario, sino la transpuesta de eso, o sea, de las filas I y las columnas P, ¿ok? Para asegurarme que se entiende cómo hacerlo, quiero que utilizando esta fórmula, entonces calculen la matriz adjunta, esta cosa, ¿no? Y con eso saquen su transpuesta, obtengan B, calculen el determinante. Entonces es un poco talachudo, pero por eso puse una matriz aquí sencilla. Es para asegurarme que se entiende la idea general de cómo obtener la matriz inversa con esta fórmula. O sea, que se entienden todos los términos. Ok, ahora vamos a hacer una pequeña revisión de algunas matrices que son especiales. Entonces, si A es una matriz compleja, se le llama la matriz conjugada, cuando todos sus valores se conjugan, ¿no? Con el criterio de variable compleja. O sea, el complejo de un número, perdón, el conjugado de un número complejo es
se cambia el signo del número de la parte imaginaria y ya, eso es todo. Entonces, en el caso de un número real, pues su matriz compleja, su matriz conjugada, sería la misma matriz, no habría ningún cambio. Esa no nos importa tanto, pero la que sí nos importa bastante en física es la transpuesta conjugada. La transpuesta conjugada, que la vamos a poner con un asterisco, significa pues hacer tal cual lo que se escucha. La conjugamos y después la transponemos, o la transponemos y después la conjugamos. Entonces, en variable compleja hay algunas cosas que vamos a calcular vía matrices en variable compleja, y algunas de ellas incluyen hacer la transpuesta conjugada y algunas propiedades de esa matriz transpuesta conjugada. Hay una propiedad muy particular que nos importa mucho, que es el hecho de que sean unitarias. Si son unitarias, significa que la matriz por su transpuesta conjugada nos da la identidad. Es decir, que su transpuesta conjugada es la inversa de la matriz que queremos, ¿no? Entonces, como un ejercicio extra, quiero que demuestren que el producto de matrices unitarias forma matrices unitarias. Es decir, que el grupo o el conjunto de matrices unitarias es un grupo, ¿no?, bajo el producto matricial. Eso es algo práctico, porque entonces yo sé que si estudio unas propiedades de las matrices unitarias, pues siempre que opere entre ellas van a cumplir esas propiedades, y eso es bastante práctico en general. Cuando las matrices unitarias son reales, o sea que su transpuesta conjugada es simplemente la transpuesta, y por lo tanto que la transpuesta es su inversa, ¿no?, se dice que son matrices ortogonales. Esas son en realidad las que en este curso vamos a utilizar más. Las que incluyen transpuestas conjugadas se suelen utilizar en cuántica, aunque también quizás vamos a utilizarlas para un par de simplificaciones más adelante. Entonces, sobre estas matrices ortogonales, quiero que muestren que la rotación en 2D, que espero que ya conozcan, sea una matriz ortogonal. Es una matriz ortogonal, entonces pues tomen la matriz de rotación de un vector y demuestren que su transpuesta es su inversa también. O sea que al hacer el producto entre la matriz de rotación teta nos da y al multiplicarla por su transpuesta nos da la matriz identidad. También quiero que hagan una función en Julia que produzca matrices aleatorias de grado n y ortogonales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a necesitar? Es pensar en qué casos al multiplicarlos. Esto no es un ejercicio tan simple, necesitan programar, pero también pensar, y de hecho creo que sobre todo necesitan pensar cómo hacer para que yo genere números aleatorios y obligue a que esos números aleatorios cumplan con esta propiedad, ¿no? Entonces piénsenlo un poquito, y después, como un ejercicio extra, lo que quiero es que apliquen esa función. Entonces casi el que haga el 62 tiene que hacer el 63 también. Es que apliquen esa función sobre un conjunto de puntos de grado 2, entonces en el plano. Y en particular, pues hagan una estrella de 5 picos. Entonces piensen cómo son los puntos. Son 10 puntos en una estrella de 5 picos. Los dibujan y luego le aplican diferentes matrices ortogonales de grado 2 y ven qué pasa, y traten de concluir algo sobre qué son las matrices ortogonales en general. Y ya por último, les quiero mencionar algo que no nos importa mucho en este curso, pero les va a servir un poco más adelante, y qué son las matrices hermíticas. Las matrices hermíticas, que vienen por Hermite, el que los propuso, son las matrices que su transpuesta conjugada son la misma matriz. ¿Okay? Entonces, cuando al transponerlas y conjugarlas se obtiene la misma matriz, no les pasa nada, se les llama hermíticas. Y esas son muy importantes en cuántica, porque de alguna forma son todas equivalentes a la energía. Entonces, las matrices que
son hermíticas, las pueden equiparar con la energía de alguna forma y eso da propiedades interesantes, ¿no? Entonces, que conmutan con la energía. Ya lo verán más adelante, son muy importantes, entonces solo las quería mencionar porque pues estamos viendo algunas matrices que nos van a ser útiles y de aquí se ve la definición rápida. Entonces, era solo para que la tuvieran en mente. Y mañana ya vemos el problema de valores propios. Lo voy a ya ir enfocando hacia algo que tiene que ver más con mecánica.